el origen de la pérdida de Texas. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Te has de preguntar por qué se permitió la colonización que ocasionó la pérdida de Texas, de ese estado tan rico, tan extenso, que hizo crecer junto con California a la economía de Estados Unidos. Te diré que resulta incomprensible que después de las invasiones filibusteras y las muestras de expansionismo de Estados Unidos, ¿por qué tanto el gobierno del virreinato de la Nueva España en un inicio y después los diferentes gobiernos mexicanos, encabezado por el de Agustín de Iturbide, y después la Primera República Federal Mexicana, cómo accedieron a permitir el asentamiento de colonos estadounidenses? ¿Quién les abrió las puertas? Sin duda, el culpable de la pérdida de Texas es quien abrió las puertas a los colonos provenientes de Estados Unidos. Te diré que la explicación estriba en las condiciones contemporáneas que les daban a las cosas una perspectiva diferente. Los hacían creer en que eran buenas personas, aunque los hechos demostraban lo contrario. De tal manera que la escasa población y la imposibilidad de colonizar desde la Ciudad de México un territorio tan alejado de ella como era Texas, en un inicio se argumentó, y después el hecho de los cambios que ocurrían con el gobierno, con los diferentes gobiernos que reinaban en la Ciudad de México, sumada a los ataques de las naciones indígenas, porque en ese tiempo los indígenas que habitaban los territorios del norte de México eran muy beligerantes. Había mucha intención de conflicto con esas naciones nativoamericanas que en ese momento pertenecían a México, y México era muy consciente. En un inicio los españoles y posteriormente los mexicanos eran muy respetuosos de las naciones indígenas, no así los estadounidenses. Los estadounidenses no se querían mezclar con los nativos y los obligaron a vivir en reservaciones. Los criollos, los del virreinato de la Nueva España, eran muy conscientes de la dignidad humana y del respeto a las naciones nativoamericanas, y les permitían un trato más digno y un intercambio comercial. Aún así, te diré que sumada a los ataques de las naciones indígenas desplazadas por el avance de Estados Unidos, esto se impondría en los hechos, sobre todo cuando ya la frontera, cuando el virreinato pierde la Luisiana y la frontera de Estados Unidos con Nueva España y con el México llega a ser el estado de Texas. Por otra parte, también influyó el optimismo hispánico de absorber en el tronco común a los colonos, que todos entraran en la misma olla, que todos fueran considerados en su momento mexicanos. De acuerdo con la experiencia de los españoles, de los gobernantes del virreinato primeramente español, con los irlandeses católicos, y el optimismo con que se veía la posibilidad de seguir el modelo de Estados Unidos, en el cual Estados Unidos había admitido inmigrantes y había tenido resultados sorprendentes para crecer y desarrollarse. Ellos ya sabían que Estados Unidos se había formado a base de colonos y habían tenido buenas experiencias. Los del virreinato de la Nueva España habían tenido una experiencia agradable en relación a los irlandeses, porque los irlandeses eran católicos, pero aquí cabe aclarar que los ingleses son protestantes. Es una variante de la fe católica, pero es diferente. Los protestantes son unos y los católicos otros. Los irlandeses se integraron perfectamente a las comunidades en América del Imperio Español en un inicio y después de los virreinatos independientes, porque eran católicos, compartían la misma fe. Los protestantes, desde el punto de la fe, nunca se iban a reintegrar al gobierno de México. Lo cierto es que se imponía la realidad de carecer de elementos para defender una frontera tan gigantesca, lo que hacía imposible detener el avance angloamericano. Como en otras etapas de la historia, se desconfió del gobierno de Estados Unidos. Fíjense desde cuándo ya se desconfiaba de Estados Unidos. Desde antes de la independencia de México. Estamos hablando de 1800, ya se tenía desconfianza con Estados Unidos.
Han pasado siglos y siglos, pero siempre el optimismo que en un inicio reinó y que permitió la colonización de Texas sigue viéndose hoy en día, aún en México, en los gobiernos actuales, donde aún hoy en día quieren confiar en el estadounidense, cuando sabemos que siglos y siglos de historia nos dicen que no son de confianza, que no se puede confiar en ningún estadounidense, y menos si es de cepa, si es originario de tradición estadounidense, no que recientemente haya obtenido esa ciudadanía, sino que sus ancestros sean estadounidenses de cepa colorada, como se dice coloquialmente en México. Son en los que menos puedes confiar, porque siglos y siglos de historia te lo demuestran. En la historia de las relaciones, te diré, entre Estados Unidos y México, la pérdida de Texas heredó un resentimiento en los mexicanos, y este favoreció la intercomunicación. Lo cierto es que favoreció la no comunicación, la incomunicación. Lo cierto es que a pesar del peso sobre nuestra historia, lo que se hace evidente, el hecho no se ha investigado y está sujeto a muchas conjeturas, a muchos argumentos que no son del todo ciertos. La verdad, los tejanos contemporáneos buscaron justificar, los actuales habitantes de Texas buscan justificar su ingratitud. Recordemos que cuando se perdió Texas, 100,000 mexicanos pasaron a ser extranjeros en su tierra. Los dueños de las ciudades, los ranchos y todo lo principal e importante eran mexicanos, y fueron despojados 99.9% por los colonos estadounidenses y por el gobierno de Estados Unidos, bajo las órdenes de Washington y el apoyo de sus milicias, de sus filibusteros también. En la Declaración de Independencia de Texas, les hablo, que como documento beligerante estuvo llena de falsedades, aunque los historiadores tejanos, ojo, han tomado el documento de la independencia de Texas como base, lo cual es equivocado, para interpretar los acontecimientos, porque son ingratos y traicionaron el apoyo que se les concedió desde la Ciudad de México. Primero desde el virreinato, y después bajo el Imperio Español de Iturbide, y después bajo las repúblicas federales mexicanas. Siempre estuvieron con ingratitud y traición hacia la Ciudad de México. Te diré que los mexicanos han preferido ignorar el suceso o rebatirlo retóricamente, y aún hay casos que se han presentado, que se han aceptado en esa versión tejana. Algunos aceptan los dichos de mexicanos. Te diré que todo deviene del Tratado Adam-Onis, firmado en 1819, el cual marcó a la provincia al autorizar el traslado de súbditos españoles que fueron afectados por la pérdida de territorio a otras partes del imperio bajo una política de colonización generosa. Esto es, el virreinato de la Nueva España daba toda la vuelta. Si tú pudieses ir caminando de la Ciudad de México hasta Florida, todo era el virreinato español. En 1819 se pierde todo porque se firma el Tratado Adam-Onis, y la Luisiana, que era española, ya no lo era. Entonces la frontera ya se corta el paso, ya no podías ir caminando de la Ciudad de México a Florida. Ahora ya se cortaba el paso, ya el río, ese famosísimo río, el Mississippi, ahora ya era de Estados Unidos, y la Luisiana pasó a ser de Estados Unidos. Pero todos los habitantes españoles que vivían en esos lugares se repatriaron, unos hacia Florida y otros a Texas. Por lo tanto, Texas fue el receptor de todos los súbditos españoles que se fueron afectados por la pérdida de la Luisiana, de lo que no se habla. También los ranchos, las propiedades y todos los insumos, toda la riqueza que habían generado esos súbditos españoles fueron confiscadas por los estadounidenses cuando tomaron posesión de la Luisiana. Ya había un antecedente. No es que cuando nosotros, México, pierde Texas, posteriormente la mitad del territorio y posteriormente la Mesilla, nos quitan las propiedades, las minas y todo lo que era propiedad de mexicanos en etapa posterior y de súbditos españoles en un inicio. Todo nos lo quitaron en diferentes etapas históricas, porque ya lo venían haciendo así. Cuando ellos tomaban posesión de un territorio, despojaban a los españoles y después a los mexicanos de toda propiedad. Ya lo habían hecho en la Luisiana, después lo hicieron en Florida, después lo hicieron en Texas, después lo hicieron cuando nos quitaron California, después lo volvieron a hacer cuando nos quitaron la Mesilla.
y después hay muchas islas que no están incluidas en el Tratado Guadalupe Hidalgo, pero lo volvieron a hacer. Toda propiedad de mexicanos nunca fue respetada y nunca lo fue. Ahora bien, te diré que este tratado Adams Moniz marcó a la provincia al autorizar el traslado de súbditos españoles afectados de la Luisiana a Texas. Las Cortes de Cádiz, preocupadas por la necesidad de poblar lo que ellos llamaban el septentrión de Nueva España, que era Texas, empezaron a discutir el problema de la colonización, ya desde las Cortes de Cádiz, desde antes de la independencia de México. Pero la reinstauración del absolutismo impidió legislar, no lo pudieron hacer, se les acabó el tiempo. Al restaurarse la Constitución de 1812, en 1820, las Cortes de Cádiz retomaron la discusión de una ley de colonización, pero México ya se independiza en 1821, un año después, con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Por lo tanto, el análisis del caso quedó en manos de la Comisión de Asuntos de Ultramar, presidida por Ramos Arizpe, y en la cual participaron otros diputados mexicanos, porque ya se consideraba México ya independiente. La ley de colonización fue aprobada en México ya bajo el dominio del Imperio Mexicano el 28 de junio de 1821, aunque lógicamente estamos en vísperas de la independencia de México, pero ya se consideró esa ley de colonización mexicana. Aunque en la práctica siguieron en vigor las viejas leyes españolas, la ley de colonización aprobada por las Cortes tendría gran influencia en las leyes subsecuentes. Esto es, se tomaban en cuenta tanto los designios de las Cortes de Cádiz como lo elaborado por los independentistas mexicanos. Había una combinación de sistemas legales en Texas, lo que es comprensible por haber sido elaborada por diputados novohispanos, que después ya serían considerados los diputados del México independiente. Es importante notar que su artículo 28 de esta legislación mexicana en vísperas de la independencia de México, ese artículo 28 prohibía la introducción de esclavos y declaraba a los que se introdujeran en México libres. México no apoyaba el esclavismo. No se sintió la necesidad de exigir la religión católica como un requisito para poder ser colono de Texas, puesto que la Constitución de 1812 la establecía como religión única. Pero estamos hablando que en un inicio, cuando independizando, estaba considerando la Constitución de las Cortes de Cádiz como válida en territorio mexicano, porque ya estábamos prácticamente independizados. Y después ya se publica la Constitución mexicana de 1823, cuando surge la Primera República, pero hubo varias leyes mexicanas y todas apoyaban que en México no habría esclavitud. Al parecer en Texas, Moses Austin, que aquí hay que aclarar que Moses Austin era un colono de la Luisiana española. Moses Austin no era un estadounidense de cepa colorada. Él era un colono en la Luisiana, era un rico terrateniente y hacendado en la Luisiana. Todavía no existía la ley. Austin había emigrado a Luisiana en 1797. Por lo tanto, Moses Austin tenía la ciudadanía española. Por eso hay que aclarar eso. Después de jurar lealtad a la corona, obtuvo la ciudadanía española en la Luisiana, no en Texas. Por lo tanto, he ahí la explicación de por qué se permitió la colonización por Moses Austin. Austin había prosperado, por lo que para él no fue una bendición la noticia de que con la compra de la Luisiana, el territorio pasaba a ser norestadounidense. Moses Austin, afectado por los conflictos de 1812 y los vaivenes de la economía, para 1819 Moses Austin estaba en bancarrota, porque al haber solicitado la ciudadanía española se le confiscaron sus propiedades cuando pasó a ser la Luisiana territorio de Estados Unidos. Aún así, se le dieron concesiones por parte de los estadounidenses y se le reconoció estadounidense. Él retornó ante Washington a la ciudadanía original. Moses Austin recuperó su ciudadanía ante Estados Unidos, pero nunca perdió su ciudadanía ante México. Esto es, se le perfeccionó su ciudadanía, porque tenía ciudadanía española. Cuando México se independiza, se le concede la ciudadanía mexicana
a Moses Austin. Ese es el origen de por qué perdemos Texas. Al recordar su experiencia positiva en la Luisiana española, decidió emigrar a Texas Moses Austin y solicitar una concesión para establecerse con 300 familias. Su recepción pareció poco prometedora, pero auxiliado por su viejo conocido, el barón de Bishop, y por el ayuntamiento, que aquí debemos acusar de traidores al ayuntamiento de San Antonio Béjar, que ya estaban conscientes de la forma de ser de Moses Austin. Ese ayuntamiento traidor de San Antonio Béjar, que en ese momento fue mexicano, logró que se le reconociera su calidad de primeramente español y después de mexicano, y que se le permitiera a Moses Austin su solicitud, y esta se envió al comandante general de las provincias internas, primeramente españolas y después mexicanas, para su aprobación. Confiado en el resultado, regresó a Estados Unidos, donde ya había recuperado su ciudadanía estadounidense, mientras su solicitud fue totalmente aprobada, de tal manera que el comandante mexicano Joaquín de Arredondo consultó con la recién establecida Diputación Provincial, que favoreció y apoyó a Moses Austin, de manera que le aprobaron la solicitud del 17 de enero de 1821 a Moses Austin, sellando el destino de Texas, sellando que en época posterior México lo perdiera a manos de Moses Austin. De esta manera, Moses Austin regresó a Texas el 17 de enero de 1821, cuando lo sorprendió. Aquí hay que aclarar que fallece su padre de Moses Austin, y él observa el reconocimiento que le dio el ayuntamiento de San Antonio Béjar, y fue tan tentador para su hijo que él, Stephen y su familia completa decidieron participar en el proyecto, de manera que toda la familia de Moses Austin se pusieron en marcha. No fue él solo. Al fallecer el patriarca de la familia de Moses Austin, toda su familia, tíos, primos, todos se pusieron en marcha. Entonces hay que aclarar que de esos 300 colonos que se le autorizaron y que ingresaron a Texas como colonos, la mayoría, una gran parte, era toda la familia de Moses Austin, primos, todo. Por eso él siempre tuvo el poder. Él se convirtió en el patriarca, el nuevo patriarca sucesor de la familia de Moses Austin. Él era el dueño de su familia, era el que gobernaba, por eso siempre dirigió los destinos de Texas. De tal manera que el 12 de agosto llegaba a San Antonio Béjar, donde el ayuntamiento traidor lo recibió con un homenaje y les otorgó todo lo que pidieron, con 16 individuos con los cuales pensaba explorar el territorio tejano. En el transcurso del tiempo, Martínez había recibido excelentes informaciones sobre el heredero del viejo Moses, del gran patriarca, el papá de Moses Austin, por lo que no tuvo objeciones en concederle los derechos aprobados, y le autorizó algo que nunca se le había autorizado a ningún extranjero. Se le autorizó a explorar tierras sin restricción alguna e importar todo lo que quisiera, todas las mercaderías, todas las provisiones, todos los implementos agrícolas, todo lo que él quisiera. Él, solamente él, lo podía importar libre de impuestos. A ningún otro ciudadano, primeramente en el Virreinato de Nueva España, y después de 1821 en el Imperio Español, y después de 1823 en la República Mexicana. Aquí estamos hablando que esto ya fue en 1821, México ya era el Imperio Español. A nadie se le permitía importar mercadería de Inglaterra o de Europa gratis. A Moses Austin se le permitió importar todo lo que quisiera gratis, incluso esclavos. No estaba permitida la esclavitud, pero se hacía la excepción porque el ayuntamiento de Béjar era un ayuntamiento traidor al Imperio Mexicano. Primero fue traidor al virreinato, después fue traidor al imperio, después fue traidor a la República Mexicana. Perdimos Texas por los traidores que apoyaron a otros más grandes, que con una ingratitud insospechada, porque a Moses Austin se le concedieron tierras y se hizo un rico y acaudalado hacendado en la Luisiana española. Se le dio la ciudadanía de súbdito español a Moses Austin. Después mordió la mano que le dio de comer e ingresó a Texas, elucubrando ya desde ese momento su estrategia de independencia. Pero en un inicio no quería incorporar Texas a Estados Unidos. Él quería ser un monarca, un rey, erigirse como el dueño de esos territorios. Pero vio que no podía y tuvo que solicitar el apoyo a Estados Unidos,
para de esa manera comprometer que después de una supuesta independencia de Texas se le admitiera para formar parte de Estados Unidos. Otra de las concesiones increíbles que se le otorgaron a Moses Austin fue que el gobernador traidor mexicano aprobó también el plan propuesto por Austin sin restricción alguna y se le distribuyó tierra como a ningún otro ciudadano mexicano. Y se hicieron ajustes increíbles a favor de Stephen Austin, otorgándole 4 veces más tierra que cualquier otro colono mexicano. Se le concedía a cada uno de los que llevó Stephen Austin 640 acres, cuando a los mexicanos solamente se les concedían 320, la mitad. A Stephen Austin, por cada uno de sus colonos de los 300 que llevó, a cada uno se le dieron 640 acres al cabeza de familia. Pero también a la esposa se le dieron 320 por esposa, 160 por cada hijo e incluso 80 acres por cada esclavo. De tal manera que se le regalaron extensas cantidades de extensión de Texas, del Texas del Imperio Mexicano. Se le concedieron increíbles extensiones territoriales a los colonos llevados por Stephen Austin, como nunca se le había otorgado a nadie. Ni siquiera los mexicanos tenían derecho ni al 20% de que lo que se le otorgó a cada uno de los 300 colonos llevados por Stephen Austin, por Moses Austin. Ahora bien, te diré que las condiciones impuestas a Austin no obstante estaban vigentes, se le respetaron de manera inexplicable. Solamente se puede argumentar que el ayuntamiento de Béjar estaba a favor de él y era un traidor al gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, se le permitió el traslado de esas 300 familias de la Luisiana, porque esas 300 familias eran colonos de la Luisiana, que debían ser católicas, romanas, de buenas costumbres, y que debían jurar, obedecer y defender al gobierno del Imperio Mexicano y de observar la constitución política del Imperio Mexicano. Y también, como referente, la constitución política anterior vigente de la monarquía, cuyo artículo 12 declaraba que era y sería perpetuamente la religión católica, apostólica y romana la única y verdadera fe en el territorio de Texas. Esos 300 colonos se bautizaron, juraron esa lealtad y aún a pesar de todo ya estaban pensando en fraguar la independencia de Texas. Y fue el único lugar donde se toleró que llevaran esclavos, lo que no estaba permitido en el resto del imperio mexicano. Por lo tanto, eso deslegitima las protestas posteriores de Austin sobre la intolerancia religiosa y la abolición del federalismo, del cual acusó al que fue en fecha posterior el presidente Antonio López de Santa Anna, cuando Santa Anna establece, divide a México, fragmenta y destruye la totalidad de la integridad mexicana al cambiar el federalismo por el centralismo, lo que provocó que se independizaran cerca de 10 lugares diferentes de la geografía mexicana. Tenemos la independencia desde la República de Tabasco, la de Yucatán. En todos lados surgieron movimientos independentistas en el México de aquel entonces. Hubo cerca de 10 repúblicas. Una de ellas fue incluso la liderada por Moses Austin, la República de Texas. Ese es el origen del por qué perdimos Texas, porque se le concedieron, se le dio concesiones y se le perdonó todo. Se permitió desde la Ciudad de México que un individuo tomara una fuerza increíble que nadie pudo contener. Moses Austin fue, junto con sus 300 familias, un colono de la Luisiana española que se trasladó a un Texas que ya formaba parte del Imperio Mexicano. Esa fuerza increíble nunca pudo contenerse y ese es el detalle que permitió que ese individuo, sin casi prácticamente un apoyo de nadie, consiguiese casi por él mismo la independencia y la pérdida de Texas para México, lo cual no debe repetirse en la historia de México. Confiar ciegamente en alguna persona de Estados Unidos no es lo más sano, porque siglos y siglos de historia nos han demostrado que nunca ha ocurrido
y nunca hemos sido correspondidos al respecto. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas, tu amigo megófono? Hasta pronto.